Saludo cordial también a todos nuestros hermanos, todos los que nos siguen por las redes sociales. Dios les bendiga y vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, y luego pasamos al versículo 11. Dice las Escrituras de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al entrar, versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. ¿Qué es la Navidad para usted? Para muchos la Navidad puede ser una oportunidad de reunirse la familia. ¿Y es bueno reunirse la familia? Sí, es bueno. Pero aquí en el nacimiento de Jesús no estuvieron los familiares ni de María ni de José. Para muchos la Navidad puede ser una oportunidad para regalos, ¿no? ¿Y son buenos los regalos? Sí. Los niños, los hijos se gozan cuando hay regalos. Pero aquí los únicos que trajeron regalos fueron los magos, nadie más. Y para otros puede ser la Navidad un espacio de gastronomía. ¿Quién come mejor, no? Y ya alguien me ha dicho por el pastor, he comido pavo, he comido chancho. ¿Cuántos animales más habrá comido? ¿Cómo estará ese estómago? ¿No? Entonces, la Navidad para muchos puede ser también un tiempo de nostalgia, porque en esta temporada murió un ser querido. Entonces, tenemos que volver al origen. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Y qué fue la Navidad en aquel tiempo? En este pasaje encontramos a los magos. No dice la Biblia que eran reyes magos. La tradición católica dice que eran reyes magos, pero la Biblia no lo menciona. También la tradición le ha dado nombres, ¿no? Melchor, Gaspar, bueno. Pero en la Biblia no nos dice específicamente sus nombres. Pero sí nos dicen que eran magos. Pero cuando la Biblia habla de magos y venían del oriente, no es que eran espiritistas, por si acaso. Para nosotros magos tiene la connotación, ¿no?, que trabaja con lo oculto, esas cosas. Pero estos magos de la Biblia eran estudiosos de los tiempos, no eran supersticiosos tampoco. Eran gente muy intelectual, muy importante, gente que económicamente pudiente. Imagínense regalar oro, significa que no eran pobres. Estos magos tenían posibilidades económicas muy fuertes. Y de tal manera que vinieron a buscar a Jesús, al niño que había nacido. Y acá hay una palabra clave que nosotros debemos considerar. Dice el versículo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, aquí está la palabra clave, venimos a adorarle.
La Navidad es un tiempo de adoración. No es tiempo de comilones, esa es la tradición. No es malo comer tampoco, no es pecado. Pero no tenemos que volver a la esencia de la Navidad. Es un tiempo de adoración. Y creo que nadie se adora, más bien come, ¿no? Y hace otras cosas. Pero miren, aquí los magos hicieron un gran esfuerzo y vinieron a adorarle al niño que había nacido en Belén. Y fueron guiados por una estrella. En este pasaje vamos a encontrar tres cosas muy importantes que nos pueden ayudar a entender que la Navidad es un tiempo de adoración. En primer lugar encontramos que dice la Biblia que vinieron ¿de dónde? Vinieron del oriente. Diga conmigo, del oriente. Entonces, eso significa que viajaron una buena distancia. ¿Saben cuántos kilómetros de distancia viajaron solo para adorarle? 1.600 kilómetros de distancia. Muchos están acá con una mototaxi y pueden venir a la iglesia a adorar, pero no vienen. Pero miren, 1.600. De acá a Lima creo que es 200, ¿no? Pero 1.600 kilómetros de distancia, sin carro. ¿Y vinieron con qué? Con camellos. Y no vinieron al galope, pues, ¿no? Y no solamente eso, sino también su viaje duró 83 días aproximadamente. Hicieron todo ese esfuerzo para adorar al niño que había nacido. Y ni siquiera eran judíos. No conocían la ley, porque vinieron del oriente. Esto también es un asunto profético, porque sin ser judíos vinieron y adorarle. Era un asunto profético en el sentido que aún los no judíos vendrían a conocer al Salvador del mundo, no siendo judíos. Cruzaron un desierto, ese desierto muy famoso de Sahara. Imagínense, en Marruecos. Esto nos enseña que para ser verdaderos adoradores tiene que haber esfuerzo. Este sábado habrá una vigilia. ¿Cuántos harán el esfuerzo de venir a hacer una vigilia aquí hasta medianoche, recibir el año nuevo? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos vienen a adorarle? ¿O ya usted hizo sus planes? ¿Se dan cuenta que no todos están dispuestos a esforzarse? Y en cambio ellos recorrieron kilómetros de distancia, expuestos al robo, expuestos quizás a que mueran por los chacales del desierto, a peligros de enfermedades, a peligro de serpientes, de escorpiones, pero hicieron el esfuerzo para ver al niño Jesús y adorarle. Si usted va a ser un verdadero adorador, tiene que esforzarse. Pastor, a mí me gusta dormir. Pues hay tiempo de vigilia, no hay que dormir. Hay tiempo de ayuno, dejar de comer. ¿Te demanda esfuerzo? Sí, te demanda esfuerzo. Los que no se esfuerzan
todavía no son verdaderos adoradores. Porque la adoración tiene que ver con el esfuerzo. Miren, nos habla la Biblia que Dios le pidió a Abraham a su hijo en sacrificio. Y él tuvo que subir al monte Moriah con su hijo, llevando las leñas. Y seguramente un buen camino de distancia. ¿Le demandó esfuerzo? ¿Le demandó sacrificio? Sí. No podemos ser verdaderos adoradores si no hay esfuerzo. Esfuerzo de ir al grupo familiar, esfuerzo de traer un amigo al grupo, esfuerzo de predicar la palabra, esfuerzo de servir en la limpieza del templo. A veces no queremos esforzarnos. Nos esforzamos por nuestro negocio. Somos muy fieles en el horario del trabajo. Y eso no te va a llevar al cielo. El que te va a llevar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces somos más fieles al trabajo secular. Te esfuerzas, te sacrificas, a mala noche. Es que me van a pagar el doble, pastor. Y el Dios que tenemos te ofrece la vida eterna si tú te esfuerzas. Y estos hombres hicieron ese esfuerzo, ese sacrificio, y fueron perseverantes. No se desanimaron en casi 3 meses de viaje, imagínense. Nada los desanimó. ¿Qué te ha desanimado? Por eso hay cosas que nos desaniman, ¿sí o no? Para venir a adorar a un ayuno, ¿qué te desanima? Son pocos los que ayunan. Más le honran a su trabajo que a ser un verdadero adorador. Más le honran a su familia que a la familia de Dios. Entonces tenemos que tomar decisiones, hermanos. ¿Soy un verdadero adorador? ¿Me estoy esforzando? ¿Me estoy sacrificando? ¿Estoy siendo perseverante en los principios, en la meta de ser un verdadero adorador? ¿O ya sencillamente soy un religioso más? He llegado a la costumbre. Pero aquí encontramos, no siendo judíos, no conociendo las Escrituras, pero unos magos que hicieron todo ese esfuerzo de venir desde el oriente hasta Belén. Segundo, dice la Biblia que preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En otras palabras, lo buscaron. Buscaron al rey de los judíos. No buscaron solo al niño. Sino al rey de los judíos. No se interesaron por la ciudad. No dijeron, vamos a conocer a Herodes, vamos a conocer la belleza de Jerusalén, o vamos a hacer el turismo. No dijeron eso. A veces invertimos más plata, hermanos, en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. A veces invertimos más dinero en los placeres de esta vida, pero cuando se trata de nuestras ofrendas, traemos monedas. Ellos vinieron a buscar a un rey. Eso significa que reconocieron que Jesús era el rey y lo buscaron. ¿Cuándo usted busca a alguien? Cuando le interesa.
Imagínense si alguien se enamora, busca a la chica o busca al chico. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Por qué busca a sus hijos cuando no llegan a casa a dormir y lo busca? Porque usted ama a sus hijos. Y si su billetera se pierde en su casa, ¿qué hace? Hace una limpieza general. ¿Por qué? Porque ahí está el sueldo. Porque usted busca lo que le interesa, usted busca lo que tiene valor. Y las cosas de Dios, escuchen hermanos, tienen mucho valor. Más valor que mi casa, más valor que mi carro, más valor de lo que tú tienes. Ellos vinieron a buscar. ¿Cuánto me gustaría que sin necesidad que uno promueva una vigilia, haya gente que busque a Dios? Y recordamos la escritura que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Porque va a haber un momento que no va a poder ser hallado. Mientras tengamos plena libertad. Así como está pasando en muchos países, ¿no? Como Corea del Norte, China, aún en Rusia y otros países, no hay libertad de culto. Ya escuchamos al director nacional de misiones, cómo es en esos países. Nosotros tenemos toda libertad de venir y buscar a Dios en oración, sea un ayuno, sea una vigilia. Los domingos en la mañana la oración, el martes tenemos un tiempo de oración, que corto, pero lo tenemos. Dicen, vinieron a buscar al Rey de los judíos. Se interesaron y se unieron, se animaron los tres para venir a buscar al niño. Y dice la palabra que una estrella los guió hasta Belén. Una estrella sobrenatural. Esto nos enseña, si usted busca de Dios verdaderamente, si usted se interesa en tener la presencia de Dios, cosas sobrenaturales usted va a experimentar. Nadie veía esa estrella, solo los tres magos. Miren, ¿cómo una estrella te puede guiar? El GPS te puede ayudar ahora que tenemos los celulares, ¿no? Cualquier dirección puedes llegar. Pero aquí una estrella en forma sobrenatural, como si tuviera pensamiento la estrella, guiándoles. ¿Queremos cosas sobrenaturales? ¿Queremos cosas asombrosas? Entonces hay que buscar. El que busca halla, dice la palabra. Es necesario buscar para encontrar. Si uno no busca, no encuentras. ¿Quieres que Dios te use con milagros? ¿Quieres que Dios te dé un ministerio fructífero? Tienes que buscar. Y la Biblia dice, el que busca, halla. Y uno busca lo que le interesa, lo que tiene valor. ¿Por qué la gente hoy no busca? No busca de Dios. A veces temo decir que a muchos no les interesa, porque no valoran, porque el que le interesa se esfuerza.
Cuando llegó la pandemia, no sabíamos qué hacer, cómo conectarnos con ustedes. Pues el celular era el único medio. Decíamos, ¿cómo vamos a llegar? Tuvimos que aprender la tecnología. Tuvimos que invertir en nuevos celulares. Y aún hoy estamos tratando de aprender cosas nuevas porque nos interesa dar a conocer a Jesús. Y los judíos buscaron y lo encontraron. Entonces nadie puede tener algo de lo que no busca. En la cultura judía, a la mujer que se ennoviaba le daban diademas aquí en su cabecita. Y si se perdía una, levantaba toda la casa tratando de encontrar. Y cuando la encontraba y se llamaba a todas sus amigas y se gozaba. Porque si lo perdía y venía el novio, porque el novio venía dentro de 2 meses o un año, porque en la cultura judía era así, los compromisos. Cuando se desposaba, inmediatamente el hombre se iba a trabajar y a tener su casa. Si lo podía hacer 2 meses, está bien, o un año. Y tenía que volver. Por eso la Biblia nos habla de las vírgenes que esperaban, ¿no? Pero si la novia perdía uno de esos pendientes y venía el novio, se rompía el compromiso, porque demostraba que era una mujer descuidada y no valía la pena casarse con ella. No era un asunto de sentimientos. Por eso, estimados hermanos, si queremos más de Dios, tenemos que buscar más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, estos magos que entendieron que la Navidad era un tiempo de oración, ofrecieron ofrendas. 3 tipos de ofrendas. El verdadero adorador no viene con las manos vacías. El verdadero adorador siempre viene con una ofrenda. Y aquí encontramos 3 tipos de ofrendas que trajeron. Uno era el oro. Ustedes saben que el oro es un metal muy preciado y en aquel tiempo el oro solo se daba a reyes. Y como ellos reconocieron que Jesús era el rey de los judíos, no podían llevar ofrenda de plata, ofrenda de bronce. Tenían que llevar ofrenda de oro, imagínense, porque reconocían que Jesús era el rey de los judíos. Y eso le sirvió también tanto a José y María. Cuando Herodes quiso matar al niño, le sirvió ese oro para irse a Egipto, financiar todo ese viaje. Segunda ofrenda, incienso. El incienso es una resina. Y el propósito del incienso es su aroma especial, que no se daba a cualquier persona, sino que era un símbolo de santidad y justicia. Y tercero, la mirra. La mirra también era una especie de incienso, pero que se usaba para embalsamar a un muerto. Y aquí va también un asunto profético. Al darle la mirra, también sabían que el rey de los judíos iba a morir como hombre.
de tal manera que presentaron ofrendas especiales. Entonces la adoración tiene que ver en primer lugar, hermanos, con esfuerzos, con sacrificios. Segundo, tiene que ver también con la decisión de buscar de Dios. ¿Usted quiere ser un verdadero adorador? Tiene que buscar a Dios. Y tercero, tiene que ser un buen ofrendante, un hombre generoso, una mujer generosa. Entonces usted podrá ser catalogado por Dios como un verdadero adorador. El adorador no es el que canta bonito. El adorador es aquel que sabe esforzarse, sabe sacrificarse, sabe negarse para buscar a Dios verdaderamente y le da lo mejor de su tiempo, lo mejor de su vida, lo mejor aún en las cosas materiales. Entonces, por tanto, la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores. ¿Por qué lo dijo? Porque los judíos que también cayeron en el relajo de no ser verdaderos adoradores. Y por eso Jesús dice que Dios busca verdaderos adoradores. ¿Conocían Biblia? ¿Conocían Escritura? Sí. ¿Conocían cantos? Sí, conocían cantos. ¿Hacían sacrificios, ritos? Sí. Pero habían perdido, hermanos, su relación con el Dios verdadero. Entonces la Navidad no es un asunto de regalos, no es un asunto de fiestas, la Navidad no es un asunto de comilonas. La Navidad tenía un propósito, adorar al Rey que había nacido. No es malo tampoco comer su pavito o su cubicito, qué sé yo. No es malo comprarse algo por la Navidad, sin dejar lo que es más importante, adorar a Jesús de Nazaret.